Bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy nos metemos de lleno en uno de esos temas que, siempre fascinan. La posibilidad, aunque sea teórica, de viajar en el tiempo. Un clásico que no falla. Exacto. Y vamos a usar como guía las ideas de David Ollier en su artículo Cómo viajar en el tiempo. Hoy nos vamos a centrar más que nada en la mecánica, ¿sabes? En las tecnologías hipotéticas, dejando un poco de lado el tema de las paradojas temporales. Que ya es todo un universo en sí mismo, eso de las paradojas. Totalmente. Así que la misión de hoy es desgranar juntos algunas maneras especulativas, sí, pero muy sugerentes, de cómo podríamos movernos por esa cuarta dimensión, sobre todo las que usan ideas cuánticas. Ahí es donde se pone interesante la cosa. Ok, vamos a desempacar esto. Porque usar la cuántica como base, aunque sea especulativo, me parece, no sé, muy atractivo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero hay que ser claros como lo es la fuente. Sí, eso es importante. Estas ideas toman fenómenos cuánticos que conocemos, como el entrelazamiento, pero como inspiración, ¿no? No son planos para construir una máquina mañana. Para nada. Es más bien una extrapolación creativa. Pensemos en esa analogía que sugiere el texto. Somos como seres 3D intentando entender cómo funciona una realidad con una dimensión extra, el tiempo. Complicado, ¿eh? Bastante. Bueno, arranquemos con el concepto base, que parece inspirar varias de estas ideas. ¿Te parece? La fuente habla de la hipótesis de que ciertas partículas subatómicas podrían moverse hacia atrás en el tiempo. Ajá. Mencionan el entrelazamiento cuántico, esa conexión, casi mágica, entre partículas hermanas. Información instantánea a distancia. La famosa acción fantasmal de Einstein. Esa misma. Y de ahí el texto lanza la pregunta. Si podemos separar partículas entrelazadas en el espacio y mantienen su conexión, ¿podríamos separarlas también en el tiempo? Es una pregunta, fundamental para todo lo que sigue. El entrelazamiento en sí es real, eso está demostrado. Mides una y sabes instantáneamente cómo está la otra, no importa qué tan lejos esté. Sí, eso es increíble ya de por sí. Pues la fuente toma eso, que ya es contraintuitivo, y lo lleva al terreno de la especulación temporal. ¿Qué pasaría si pudiéramos mandar una de esas partículas al pasado? ¿Seguiría conectada instantáneamente a través del tiempo? Y si sí, ¿qué implicaría? Claro, podría ser la base para comunicarse con el pasado, o incluso para viajar. Y bueno, para poder explorar las posibilidades narrativas, el artículo dice, vamos a suponer que sí. Un sí hipotético para poder jugar. Exacto. Lo fascinante es ese salto, tomar algo real y misterioso de la cuántica y usarlo para imaginar mecanismos que desafían nuestra idea lineal del tiempo. No dice que se pueda, explora el qué pasaría si. Entendido ese punto de partida especulativo. Ahora veamos el primer método concreto que propone la fuente. Uno que describe como un viaje con origen y destino fijos. Ajá, el de las máquinas gemelas. Eso. La idea es construir hoy una máquina súper avanzada, diseñada para detectar perturbaciones cuánticas muy sutiles. Esas que, en teoría, vendrían de partículas viajando desde el futuro. Pero claro, tenerla hoy no sirve de mucho por sí sola. Exacto. Como dice el texto, tenerla hoy no te permite viajar. Todavía. Necesitas la contraparte. Ahí está el truco que propone el autor. Plantea, ¿y si dentro de, digamos, 50 años se construye una máquina idéntica, con la misma tecnología, y está funcionando? Según esta hipótesis, ¿podría esa máquina futura conectar cuánticamente con la máquina presente, o sea, su pasado? Dentro de esa lógica especulativa, tendría sentido. Se crearía como ¿Un puente temporal? un puente estable, pero solo entre esos dos puntos. El hoy de la primera máquina y el hoy, 50 años después, de la segunda. Exacto. Y ahí vienen las limitaciones que señala el texto. La más obvia, solo podrías viajar entre esos puntos fijos, donde y cuando existan las máquinas. Nada de ir a la antigua Roma o a un futuro desconocido. Nada de eso. Solo a ese momento específico del futuro. O desde ese futuro a este presente. Y claro, Las paradojas. inevitablemente. Esto nos devuelve de cabeza al problema de las paradojas. Aunque el destino sea fijo, poder mandar algo, información, materia, lo que sea, al pasado, abre la puerta a alterar la historia. Y el artículo es bastante directo sobre ese riesgo, ¿no?
Usa una expresión gráfica. Cargarse el futuro o algo así. Sí, es muy directo. Dice, ¿qué tipo de alteración? ¿Pequeños cambios o un desastre total? Pues sugiere que el riesgo es grande. No parece ir por la idea de universos paralelos donde los cambios se diluyen. Más bien apunta a un modelo de línea temporal única, o quizá líneas que se afectan mucho entre sí. O sea que lo que haces en el pasado tiene consecuencias directas y potencialmente catastróficas. Exacto. Cargarse el futuro implica eso. Cambios drásticos, impredecibles. Podrías hasta borrar la existencia de la civilización que construyó la máquina en el futuro. Uf. Esto plantea una pregunta importante que el texto deja ahí, flotando. Si crearas ese puente, ¿cómo controlas las repercusiones? ¿Sería posible siquiera? O si el método en sí mismo es inherentemente inestable. Tesco con un riesgo existencial. Bueno, si esa idea de máquinas conectadas parece tan peligrosa por las paradojas, la fuente presenta una alternativa que funciona de forma totalmente distinta. Una que busca justo esquivar el problema de la causalidad. Sí, aquí la cosa cambia radicalmente. A ver, cuéntame. El segundo método abandona la idea de mandar algo físico al pasado. En lugar de eso, imagina una máquina que usa un dominio muy avanzado de la cuántica, quizá manipulando el vacío cuántico o estados de energía locales, para reconstruir una escena del pasado inmediato, justo ahí en el entorno de la máquina. O sea, no viajas tú, sino que la máquina te proyecta el pasado alrededor. Exacto. Como si vieras una película holográfica hiperrealista del pasado inmediato de ese lugar. Y la experiencia, como la describe la fuente, debe ser peculiar, como una burbuja de realidad virtual perfecta, pero basada en hechos reales pasados. Sí, para quien está dentro, la sensación sería idéntica a viajar en el tiempo. ¿Verías? ¿Oirías? Quizás sentirías lo que pasó ahí mismo, minutos u horas antes. Pero desde fuera. Desde fuera, nada. Verías a la gente dentro de la máquina mirando fijamente por las ventanas, como hipnotizados por una simulación increíble. No hay desplazamiento físico real. Entiendo. Y las limitaciones son clave aquí, ¿no? Cruciales. La principal. Como no hay viaje físico al pasado, no hay riesgo de paradojas. No puedes interactuar con ese pasado reconstruido. Eres un fantasma, un espectador. Eso limita mucho su utilidad. Muchísimo. La fuente dice que solo podría mostrar el pasado inmediato que ocurrió justo donde está la máquina. No puedes elegir ver la construcción de las pirámides si tu máquina está en Buenos Aires. Ni ver un pasado muy lejano, supongo. Probablemente no, por limitaciones de energía o de información cuántica disponible. Es un visor temporal, no una nave del tiempo. ¿Y menciona algo más como una advertencia sobre salir de la máquina mientras funciona? Sí, ahí le pone un toque de humor negro, o quizás una advertencia técnica seria. Si intentas salir de esa burbuja de pasado reconstruido, ¿Qué pasa? ¿Vuelves al pasado de verdad? ¿qué va? Simplemente reaparecerías en tu presente normal. O, en el peor caso, como sugiere la fuente un poco crudamente, podrías desintegrarte o sufrir efectos rarísimos por el campo cuántico tan intenso que genera la reconstrucción. Vaya. Si lo miras en perspectiva, queda claro. Es más una ventana al pasado de altísima fidelidad. Útil para observar, quizás para investigar, pero no para viajar, en el sentido clásico. Seguro. Sí, pero limitado. Vale, de una ventana pasiva pasamos a algo, mucho más personal y, la verdad, más inquietante. El tercer método que explora la fuente se mete en un terreno más abstracto. Sí, este es diferente. Plantea una pregunta radical. ¿Y si lo que viaja